Hablamos de lucha indígena con Pablo Abdo, abogado de derechos humanos también en el Perú. Pablo, ¿cómo estás? Primero, cuéntanos un poquito brevemente cuál es tu trabajo acá en derechos humanos en Puno. Bien, muchas gracias. Y bueno, acá en Puno, o sea, trabajamos con comunidades, pero siempre a título de consultoría, aunque ahora estamos trabajando más para el Grufides en el norte del Perú. Ujú. Cuéntanos, tú estabas acá en todo el levantamiento que hubo aquí, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste eso? Y bueno, cuando se iniciaron las protestas, me tocó estar aquí, o sea, no estuve en Juliaca, pero lo que pasó en Juliaca fue prácticamente una masacre, como dicen los informes. O sea, no es algo que esté inventado de tener los pelos. Lamentablemente hubo un muy mal proceder de parte de la Policía Nacional. Se han iniciado investigaciones a nivel fiscalía, por decirlo así, y se ha empezado a cuestionar el caso dentro del concepto de la omisión impropia, donde quien está como jefe regional de la policía tiene algo que responder, porque es una cadena de mando. No se trata de dar una orden, se trata del no hacer, y por lo que no haces eres responsable. Pues son tus subalternos los que están cometiendo ese tipo de ilícitos. Tratar de individualizar a la persona que le disparó a la cabeza a una niña de 14 años que iba a buscar a su perro no va a ser posible, pero sí, por la omisión impropia, al jefe regional responsable. Dentro de la labor, digamos, que tú haces con las organizaciones, ¿cuál es la relación? ¿Cómo podrías describir la relación de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas con el Estado? Bueno, la relación entre las comunidades indígenas y el Estado, quien mejor podría explicarla son ellas mismas. Pero lamentablemente, en la experiencia que tenemos con los juicios, el Estado no reconoce sus derechos territoriales, el Estado no respeta sus derechos territoriales, el Estado no respeta los procesos de consulta a la hora de administrar los recursos naturales que están ubicados en su territorio, y generaría un largo debate con relación al concepto de aguas territoriales indígenas que está en la propia ley de recursos hídricos en el artículo 64, que también remite a reconocer este patrimonio en favor de los pueblos y a que se consulte a los pueblos indígenas. Tú has hecho un texto, has sacado un texto hace poco sobre la consulta previa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo funciona la consulta previa en la realidad al momento de que hay conflictos, sobre todo de territorio, ¿no? Y de las empresas mineras, ¿no? Ahora que hay aquí en Puno, están todos muy atentos al tema del litio, ¿no? Bueno, primero con relación a la consulta previa, tenemos que entender que hay una muy mala implementación del proceso de consulta previa dentro de los territorios de los pueblos indígenas. En principio porque en la mayoría de los casos se ha necesitado un proceso judicial para que se empiece a implementar, inclusive habiendo una ley. Y segundo, al querer implementarlas, no se utiliza el proceso de consulta sobre la base de un diálogo intercultural con participación ciudadana en la comunidad. Se realiza un trámite a modo de talleres donde no se garantiza toda la información y la comunidad termina siendo subestimada, y los acompañamientos que se realizan del Estado son totalmente deficientes. Inclusive la propia ley, dentro de su reglamento, tiene una regla que establece que se puede evitar el proceso de consulta por medio de un acta levantada por la Asamblea de la Comunidad. Entonces, la propia ley destruye su propio paradigma. Entonces, ¿dónde queda la consulta previa garantizada? Aquí tenemos el antecedente con los procesos de consulta previa sobre minería en Carabaya. Y claro, en Carabaya el proceso de consulta previa, que yo lo llamo consulta express, y hemos sacado un texto desde el IDECA haciendo información del tema. La consulta se llevó a puertas cerradas, no se dio ninguna información, se aplicó esta norma en reglamento y por imperio de un acta se terminó el proceso de consulta en menos de 2 días. Eso no es un trámite de consulta. Un trámite de consulta requiere un proceso de diálogo e interculturalidad con la participación de la comunidad, y lo dice la ley. Y ahora que está este tema del litio tan grande y que va a afectar a todas las comunidades, ¿hay algo de eso? ¿Tú has escuchado eso? Bueno, en concreto el caso de Carabaya, donde se ha dado este tipo de situaciones, también se ha dado un proceso de consulta durante la pandemia, de modo virtual. O sea, es una burla al derecho de los pueblos indígenas.
Lo mismo pasó con el caso de Hidrovía. En el caso de Hidrovía, si bien se logró por sentencia, fue una de las primeras que reconoció el derecho de consulta, no hubo acompañamiento a la comunidad prácticamente le tocó estar sola en una situación así, pese a que tenía un proceso ganado. Mm. Porque lo tratan como un trámite, es un proceso, cumplamos con el trámite, cumplamos con la etapa procesal y terminemos el proceso, y eso no es la figura. Además que no implica la necesidad de un consentimiento, es decir, que las comunidades se les puede consultar, pero no necesitan que lo acepten, digamos. Entonces de cierta manera es como un trámite que se usa, ¿no? Claro, es que ahí hay otro debate, en el sentido de que si vos ves el caso Sarayaco, que se litiga para las comunidades del Ecuador contra las empresas petroleras, en el caso Sarayaco, la comunidad planteaba consulta previa y su derecho a decir que no. Pero hoy en día hasta la misma OIT considera que no es un derecho de veto. Entonces, el consentimiento queda pagado bajo circunstancias muy específicas, amenaza de territorialización y impacto ambiental irreversible. Son las únicas dos situaciones donde el consentimiento no de la comunidad sería aplicable. ¿Y por qué se le llama proceso intercultural de diálogo? Porque la participación de la comunidad es para que se puedan establecer estándares para que no se destruya su cultura, primera verdad, y para que ellos también puedan tener participación en los beneficios y acceso a la servidumbre que demanda el artículo 15 del convenio 169. Tú has estado acompañando a las comunidades en problemas territoriales, en problemas, sobre todo eso, ¿no? Cubre el agua, el territorio. Claro. Cuéntanos un poco cómo lo que nos comentabas hace un rato, ¿no? Qué cosas, las dificultades de hacer y cómo se logra alguna jurisprudencia a favor de los pueblos indígenas, pero también a veces se hace jurisprudencia en contra de ellos, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso Chumbivilcas, por decirlo así, había un conflicto territorial y en todo caso de impacto ambiental contra el territorio de la comunidad de Yusco y de otras comunidades aledañas ahí. Y se hizo una protesta, y tras esa protesta se produjeron disturbios donde el campamento minero terminó incendiado. Obviamente no justificamos el incendio de un campamento minero ni de ningún lugar, eso está mal. El punto es que dentro de esta investigación y dentro de este proceso, cuando fuimos a juicio oral, el fiscal pedía la condena de una persona o del grupo de dirigentes por el hecho de ser dirigentes de un frente de defensa que se oponía a los actos de contaminación de la minera. Pero ahí la jueza, y esto fue parte de los argumentos de la defensa, pero el juzgado cuando resolvió el caso consideró de que si bien había delito de disturbio, ese es el punto negativo de la sentencia, porque no tiene que haber disturbios. Pero sí, lo positivo de la sentencia es que le señaló a la acusación de que no se puede acusar a una persona por ser dirigente de un frente de defensa, sino porque tienes la prueba de que esa persona estaba prendiéndole fuego al campamento minero. Esos son los datos que le pedí al juzgado a la fiscalía y que nunca pudo acreditar. Entonces, el punto importante de este caso es que no se puede perseguir a una persona porque sea dirigente. Muchas personas han sido perseguidas en el Aymarazo por presentarse a las mesas de diálogo y por figurar en esas listas. Entonces, ¿qué me está enseñando el Estado? Que no debo ir a la mesa de diálogo porque si me colocan en la lista, el día de mañana si pasa algo voy a ser el primer acusado, así no tengan pruebas en mi contra. Lo que pasó también con la situación de Walter Adovir y los tenientes gobernadores que fueron procesados acá. Entonces, a diferencia del Aymarazo, donde se tuvo en cuenta y se generó un mal precedente para condenar a una persona porque perteneció a un frente de defensa, por decirlo así, o estaba en una lista, y no por pruebas de participación propiamente dicha, Chumbivilcas revierte ese criterio y Chumbivilcas, el juzgado en Cusco, dice no, por dirigente no te puedo condenar. Y sancionó a la fiscalía por hacer una investigación deficiente. Pero también tenemos que entender que la empresa tampoco merece que suceda lo que sucedió. Y necesitamos que haya un responsable, pero hay una investigación deficiente que no supo identificar responsables. Entonces el caso queda resuelto de una manera coherente en base a que no me puedes condenar porque no tienes una prueba en mi contra, pero el daño existe y es una pena. Sin embargo, ahora después de las protestas que han ido en contra del régimen dictatorial que tenemos ahora, muchísimos dirigentes han sido condenados
sin ninguna prueba de nada más que el ser dirigentes de las protestas. Es que nosotros estamos bajo un proceso de criminalización. Vamos a hablar un poco de lo que es la política criminal, ¿no? En la política criminal, por decirlo así, dentro de un sistema de Estado, en base a ciertos valores sociales, se establece qué es delito, qué no es delito y cómo se nos va a perseguir estos delitos. Esto que estoy diciendo lo han dicho muchos doctrinarios, entre ellos von List, en materia de derecho penal en Alemania, que es una de las escuelas más importantes. Ahora, esa política criminal, ¿cómo se ha aplicado acá? Hoy podemos decir que dentro de esa política criminal hemos entrado en una realidad de criminalización, ¿sí?, de la protesta y también de la opinión. Porque si te expresas, ya tienes una denuncia por difamación. Si haces una denuncia pública, y no solamente se está criminalizando la libertad de expresión en cuanto a las opiniones que pueden realizar una persona u otra, sino también que se está criminalizando el derecho de información. Porque está el derecho a la información que yo tengo por la ley de transparencia, por el principio de actos públicos del Estado. Pero también está el derecho a la información de que la sociedad merece ser informada. En Cajamarca tuvimos un caso donde un dirigente fue procesado por informar en su comunidad que la minera estaba contaminando. O sea, el derecho de informar a mi comunidad es motivo de difamación. Por supuesto que el tribunal dijo que eso no era difamación, pero tuvimos que hacer la defensa legal. Y a Guamaní en Espinar y a otra compañera también en la Amazonia ya tienen una sentencia en contra, ¿no? Y tienen que pagar incluso, ¿no? Y bueno, en el caso de Guamani, Sergio Guamani, ¿verdad? Sí, bueno, en el caso de Sergio Guamani se lo condenó por difamación y ahora la sentencia de segunda instancia, la sentencia de vista, anuló, pero va a haber un nuevo juicio. Y a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. En Cajamarca, cuando litigábamos el caso de Rosas, él es acusado por difamación por informar en su comunidad, en una asamblea de su comunidad, ojo, y ahí hay otro debate que nunca se tuvo, pero por informar en su comunidad que estaba advirtiendo datos de contaminación que habían sido también observados por el OEF, entre otros. Nosotros presentamos el caso y en primera instancia lo condenan. En segunda instancia pasa lo mismo que con el señor Sergio Guamani. Se anula, nuevo juicio, y en el nuevo juicio la sentencia queda firme. O sea, ya no hay apelación a posteriori. Ahora, las comunidades que tienen una relación con el Estado y con las empresas, que implica muchas veces que la misma población ya está, ¿cómo te digo?, coaccionada por la empresa, ¿no? Es decir, ya hay gente contaminada, o ya están enfermos, o como en Espinar, ¿no?, que mataron a Oscar Moyohuanca, y entonces hay una situación muy dura, ¿no? ¿Cuál es el límite, digamos, o cuál es el momento en que estos juicios que nos hacen perder tiempo y dinero, que les hacen perder tiempo y dinero a los dirigentes, se chocan, digamos, con la justicia indígena que no necesita todos estos procesos, no necesita todos estos gastos, ¿no? Bueno, ahí se dan dos realidades, ¿no? Como decíamos originalmente, como decíamos al principio, no es que se pasa de la criminalización de la protesta a la criminalización de la opinión, se está criminalizando la protesta, la opinión y todo lo que significa oposición, porque estamos dentro del marco de un Estado autoritario. La democracia se practica. No se trata de decir, la Constitución dice que somos un Estado democrático y social. Qué bueno que lo diga, para que quede claro cómo somos. Pero en la práctica no hay democracia. Es una realidad. Y yendo sobre ese punto, o sea, en ese modo de criminalización, y ahí vamos a entrar en el tema de la justicia indígena, que es otro debate, pero en ese contexto, al generarse estos procesos de criminalización, o sea, tenemos varios ejemplos: caso Rosas en Cajamarca, caso Sergio Guamani en Cusco, el mismo caso de Juan Carlos Ruiz Molleda con el doctor Osorio. O sea, ellos terminan siendo procesados por uso de documentos falsos, por bajar información del Ministerio de Salud sobre la presencia de metales pesados en el caso Espinar. Entonces, si el dato estaba en los documentos oficiales, el mismo actor oficial Minsa dice: ese documento no me pertenece. Al final terminaron absueltos porque no había pruebas en contra de ellos y el documento no era falso. El punto es que se criminaliza no solo tu opinión, sino también tu información, cuando tú informas. En pocas palabras, estamos atacando esa libertad de informar.
¿sí? Que no es lo mismo que desinformar, ¿no? Informar. O sea, estoy bajándote un documento oficial. No es una opinión que viene traída de los pelos porque yo supongo cosas así. Estamos hablando de informar sobre datos oficiales. ¿Qué opinas de la Constitución, por ejemplo, ¿no? En un estado dictatorial, en un sistema dictatorial que directamente persigue, criminaliza, eh, ir a pedirle a ese estado garantías para una mejor Constitución, una nueva. Mira, lo primero, yo te diría que no estoy o sea, lo primero yo te diría que sí estoy a favor, sí, perdón, sí estoy a favor de que se haga una nueva constitución. Yo creo que necesitamos una nueva constitución, pero el otro punto es que una nueva constitución demanda un proceso histórico, ideológico, académico, proceso social, donde las ideas se puedan debatir de manera libre y abierta y no imponerse, donde pueda haber una sesión de ciertos criterios en diferentes debates, donde haya una construcción para la nueva constitución. Porque si no, puede pasar lo que pasó en la provincia de Jujuy. En la provincia de Jujuy se llevó a cabo el proceso con asamblea constituyente incluida y la redacción de la constitución fue de temer. Entonces, una nueva constitución en un estado que se maneja de una manera autoritaria, que se parece mucho o que quiere parecerse a Guatemala, democracia a la letra pero no a la práctica, es un problema. Entonces, la constitución de Jujuy tiene dos defectos fuertísimos, que han sido los motivos principales de las protestas y las represiones violentas en Jujuy. Uno, con relación a los pueblos indígenas, si tú lees el tema de consulta previa, te parece maravillosa, ojo. Pero si tú lees el tema de identidad, cuando el Estado en la misma constitución te dice, pero eres indígena, si te registro y si te reconozco, ¿dónde queda la identidad, la autoidentificación, los valores culturales y la relación geográfica que dice el artículo 1 del convenio 169? Atrás. Se pasaron por alto eso. Y el otro punto, por eso prácticamente los deja relegado a los pueblos indígenas a que yo, Estado, diga si eres indígena o no. Y eso ha permitido que Walter Adubiri, pensamientos así han permitido, para que se entienda mejor, que Walter Adubiri, en su caso del Aymarazo, en algún momento los jueces digan, tú no eres indígena porque usas terno, porque fuiste a la universidad. ¿Qué le tengo que decir a mi hijo en mi comunidad? No vas a ir a la universidad porque vas a perder tu identidad indígena. Ese es el mensaje. Ahora, el otro punto que te marca la Constitución jujeña es en contra de las protestas. Aquí se puede debatir todavía, pese a que el Código Penal condena el corte de una carretera a secas. El criterio solamente es condenable si hay violencia en la presencia del hecho, pero si no estaríamos criminalizando la protesta, que es otro derecho. Y los delitos no están para criminalizar los derechos, sino las conductas repudiadas socialmente. Política criminal, voy a la escuela alemana. En Argentina, la Constitución de Jujuy prohíbe el corte de la carretera, y si me lo hace la misma Constitución, la tienen que procesar y condenar por mandato constitucional. Entonces yo no quiero que un loco me redacte la Constitución nueva. Si habláramos de una situación ideal, digamos, ¿qué tendría que pasar en las comunidades que tú visitas y asesoras? ¿Qué pasar para que haya una buena constitución? En una situación ideal, Pote. Lo que tiene que pasar es trabajar un proceso de construcción de valores y criterios donde ellos mismos puedan expresar qué es lo que quieren de una nueva constitución. O sea, tiene que haber un proceso de fortalecimiento para que haya una construcción para un debate, que haya un debate. Tiene que ser un movimiento social e ideológico. Sin ideas no podemos construir nada. Ahora, como finalmente para terminar, Pablo, también me gustaría saber ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre el derecho a la libre determinación? El hecho de que frente a gobiernos dictatoriales, frente a constituciones que criminalizan, los pueblos, no solo los pueblos indígenas, pero ellos tienen el territorio además, tienen derecho a autogobernarse, ¿no? Hay una diferencia, digamos, con la autonomía y el autogobierno, pero son ideas que nos ayudan a pensar una sociedad que no esté administrada por delincuentes que están en el poder estatal, en el gobierno, ¿no?
Bueno, eso es importante. En realidad tenemos que ver lo que hoy señala nuestra Constitución con relación a la autonomía de los pueblos originarios y la construcción de lo que sería un autogobierno, que son dos figuras diferentes, ¿no? En materia de autonomía, la autonomía permite que el ente, pueblo indígena inclusive, se pueda autolegislar en base a su costumbre y administrar justicia en base a sus costumbres, como lo dice la Constitución. Por eso es que se admite aquí en el Perú una justicia especial, tanto para los pueblos indígenas como para las rondas, por aplicación del Acuerdo Plenario 1-2009, que hace una interpretación extensiva de la Constitución. Y la Constitución lo avala, está bien, pero eso es autonomía. Ahora, si nosotros entramos en un concepto de autogobierno, ya estamos hablando de una forma de autogestión, ya de manejo de poder, ¿sí? O sea, es construir prácticamente un estamento. Y claro, en ese sentido, quienes están más cerca o trabajando fuerte ese tema hoy en día es la Nación One Piece. Y ellos se manejan como un gobierno autónomo y se manejan con un criterio de autogobierno y están en un proceso de disputa donde el Estado va a tener que generar norma al respecto o en una futura reforma constitucional, aunque sea de un artículo, ver cómo se regula una situación. Yo tenía un profesor en la universidad que nos decía: ¿el derecho construye la realidad o es la realidad la que construye el derecho? Y la respuesta es que es la realidad la que construye el derecho, porque el derecho tiene dos entradas, los valores y la realidad, y es la que le va a golpear la puerta al derecho para que la regule. Y si hoy tenemos pueblos originarios que siempre han sido naciones y están demandando esa atribución que ancestralmente la tienen de manejarse como un autogobierno, porque es algo que ya es preexistente, solo que no está reconocido, ¿sí? Y en ese sentido se necesita que las cosas estén correctamente establecidas, porque si no se genera una interpretación equívoca. Yo me acuerdo una de las asesoras en el TC, no en un caso concreto, pero estábamos en el IDL en un debate, y ella me decía de que el Perú es un estado unitario. ¿Cómo puedo hablar de autonomía de pueblos indígenas? Que eso podía pensarse en Argentina y los modelos federales son diferentes. Es que la interpretación es incorrecta, porque el modelo federal de Argentina, por decirlo así, está hecho en base a autonomías provinciales, que no es lo mismo que las autonomías indígenas, porque ahí tú tienes que analizar la autonomía política, la autonomía legislativa y la autonomía económica. Pero en el caso de los pueblos indígenas, cuando hablas de la autonomía política, entras a tallar justamente un pseudo-federalismo, no un pseudo-federalismo, sino un federalismo, por decirlo así, débil, como decía Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi decía que los modelos federales son débiles o fuertes, ¿no? No sé, desde una lógica occidental podemos hablar de un federalismo débil frente a los pueblos indígenas que se les reconoce autonomía, pero desde un punto de vista intercultural, que es el correcto, con enfoque intercultural, la autonomía es preexistente en los pueblos. Y eso es lo que el Estado tiene que terminar de reconocer y reconocerse, porque las tiene la Constitución, solo que el propio Estado no entiende su Constitución, y eso es lo peor que está pasando. Esta entrevista va a ir a los compañeros de diferentes pueblos indígenas y comunidades en Latinoamérica. ¿Algo más te gustaría agregar, decir sobre los que pasan? Bueno, hay procesos históricos que son bien interesantes a tener en cuenta. Esto me gustaría agregar. Justo hoy temprano estuvimos hablando del caso de México. Ahí la comunidad logró un equilibrio con el Estado para que el Estado pueda comprender y comprenderse a sí mismo de que puede haber un autogobierno dentro de la comunidad sin afectar derechos y en todo caso reconocer derechos preexistentes. No hace falta que estén escritos cuando hay voluntad política, porque los derechos no enumerados existen y es importante tenerlos en cuenta. Ese es un punto. De ahí otros procesos un poquito más fuertes en la historia, como el caso del pueblo judío, ¿no? O sea, considerados como una nación sin territorio hasta que lograron poder estar hoy en Israel, pero reconocidos a nivel mundial, pero en su momento se los consideraba. Cuando Jelinek, por ejemplo, en política nos habla de los tres elementos del Estado, ¿sí? Justamente hablamos de población, territorio y poder. Entonces, el pueblo judío y el Estado Vaticano tienen los dos elementos, pero no el territorio. Esto es ya debate de ciencias políticas, ¿no?
pero el Estado Vaticano se lo considera como un ente flotante con su soberanía, y el pueblo judío al principio también le pasaba lo mismo, hasta que hoy se puede decir que tiene territorio. Para los pueblos indígenas que reclaman una figura un poquito más fuerte y que ya tienen el territorio, y que ya tienen el territorio, habría dos caminos: tomar en cuenta esos procesos históricos, que hoy en día sería muy difícil el debate porque hay gente muy cuadrada, y lo digo con respeto, pero el proceso en México me parece bastante interesante y yo creo que debería tenerse en cuenta. El de Cherán. El de Cherán. Eso, gracias. Gracias a ti.